Muy buen día, soy Alejandro Rosete González, alumno de la materia Relaciones Individuales de Trabajo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en la licenciatura de Derecho. ¿Sí? En esta ocasión, este video es parte de la evidencia del trabajo de la actividad número 9, que trata de la suspensión, modificación, rescisión, terminación en las relaciones de trabajo. En esta ocasión tengo como material de apoyo aquí mi computadora y otro monitor por si ven que estoy volteando. Eso es lo que está sucediendo. Y bueno, como primer punto de esta evidencia es en qué consiste la suspensión de la relación de trabajo y sus características. Bueno, primero que nada, ¿qué es una suspensión laboral? Bueno, es el cese de los efectos legales en el contrato de trabajo por causas ajenas, ¿sí?, a la voluntad del trabajador o del patrón. Durante este intervalo desaparecen ciertas obligaciones existentes entre ambos y se reanudan una vez que las causales de suspensión terminan. Aquí es muy importante recalcar que como sus características es que son involuntarias, ¿no? O sea, no son una cuestión que el trabajador o el patrón pues las haga, ¿no?, con el efecto de que se cesen, ¿no?, de que se pongan en pausa, ¿no? Y bueno, para darle respuesta a este primer punto, dentro de la Ley Federal del Trabajo encontramos en el capítulo 3 la suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo. Artículos 42, 42 bis, 43, 44 y 45. ¿Sí? De forma muy resumida, el 42 bis son en qué circunstancias, el 43 es en qué momento se van a empiezan a hacer a tomar efecto, ¿no? En el número 44 es un caso muy especial, ¿no?, en cuanto al alistamiento en la Guardia Nacional. Y en el 45, en el momento en que deben de regresar a sus labores, ¿no? Entonces, como lo marca en el artículo 42, las causas por las cuales un trabajador, dice aquí, son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. Son 8, ¿no? Hay 8 fracciones. La primera es la enfermedad contagiosa del trabajador. La segunda es la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituye un riesgo de trabajo. Entiéndase, o bueno, yo lo entiendo como, por ejemplo, que se haya fracturado una pierna, pero pues puede seguir trabajando, ¿no? O sea, a lo mejor es un trabajo de oficina y puede seguir laborando, ¿no? Como fracción tercera, la prisión preventiva del trabajador seguida de una sentencia absolutoria. Muy importante, prisión preventiva, sentencia absolutoria, ¿no? Y también aquí contempla esta fracción que si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón. Y el patrón tendrá la obligación de pagar los salarios que hubiera dejado de percibir aquel, ¿no? Como fracción cuarta está el arresto del trabajador. Entonces, es diferente el arresto a la prisión preventiva, ¿verdad? Luego, en el quinto, tenemos el cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo 5 de la Constitución y el de las obligaciones consignadas en el artículo 31, fracción tercera de la misma Constitución, ¿sí? A continuación los leo. En el artículo 5, en cuanto a los servicios públicos solo podrán ser obligatorios en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos consejiles y de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán de carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquellas en las que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y de las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en términos de la ley y con las excepciones que ésta señale. Y en el artículo 31, fracción tercera, tenemos alistarse y servir en los cuerpos de reserva conforme a la ley para asegurar y defender la independencia del territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria. Posteriormente tenemos la designación de los trabajadores en la fracción sexta,
la designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales, juntas de conciliación y arbitraje, Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y otros semejantes. Fracción séptima, la falta de documentos que exijan las leyes, reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable el trabajador. Bueno, perdón, aquí voy a cerrar mi WhatsApp para que no estén estas alertas. Y por último, en la fracción octavo, la conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores contratados bajo esta modalidad. ¿Sí? Acordémonos que hay relaciones laborales de trabajo que involucran una temporada en específico, ¿no? Como les decía, este artículo 42 marca todas estas, digamos, causas, ¿no? De que en donde esta, ¿cómo se llama? Esta relación de trabajo se puede suspender, ¿no? Y en el artículo 42 bis habla muy en específico en los casos en los que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, ¿sí? Ahora, importante, en el 42 también se hablaba de enfermedad, ¿no? O de una incapacidad, pero aquí en el 42 bis habla de una contingencia, o sea, lo que acabamos de vivir con la pandemia, ¿no? El COVID-19, ¿no? Posteriormente, en el artículo 43 viene precisamente en cuándo surtirá efectos todas estas pues causantes, ¿no? Y empezamos, dice artículo 43, la suspensión a la que se refiere el artículo 42 surtirá efectos. Primera fracción, en los casos de las fracciones primera y segunda del artículo anterior, desde la fecha en que el patrón tenga el conocimiento de la enfermedad contagiosa o de la que se produzca la incapacidad para el trabajo, hasta que termine el periodo fijado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, o antes si desaparece la incapacidad para el trabajo, sin que la suspensión pueda exceder del término fijado en la Ley del Seguro Social para el tratamiento de las enfermedades que no sean consecuencia de un riesgo de trabajo, ¿sí? Entonces, primera fracción nos habla de las fracciones primera y segunda del artículo 42, enfermedad contagiosa e incapacidad. En la fracción segunda del artículo 43 tenemos, tratándose de las fracciones tercera y cuarta, desde el momento en el que el trabajador acredite estar detenido a disposición de la autoridad judicial o administrativa hasta la fecha en la que cause ejecutoria la sentencia que lo absuelva o termine el arresto. Si obtiene su libertad provisional, deberá presentarse a trabajar en un plazo de 15 días siguientes a su liberación, salvo que se le siga proceso por delitos intencionales en contra del patrón o sus compañeros de trabajo. Aquí es muy importante recalcar, ¿no?, que primero decía en la fracción tercera, ¿no?, que sea, ¿cómo se llama? Que sea detenido, ¿no?, pero tenga su absolución. Y luego en la cuarta, que sea arrestado, ¿no? Pero aquí en esta fracción segunda del artículo 43 nos dice que sí va a poder regresar a trabajar siempre y cuando, bueno, se le absuelva o se termina su arresto, pero si es una cuestión donde se sigan un proceso por delitos causados, bueno, en contra más bien del patrón o sus compañeros de trabajo, pues bueno, aquí dice que no, ¿no? Continuando con la fracción tercera de este artículo 43, tenemos que en los casos de las fracciones quinta y sexta, desde la fecha en la que deban presentar servicios o desempeñarse los cargos hasta por un periodo de 6 años. Acordémonos que hablamos acerca de prácticamente los cargos públicos y del servicio de las armas, ¿no? Posteriormente, en la fracción cuarta, en el caso de la fracción séptima, desde la fecha en la que el patrón tenga conocimiento del hecho hasta por un periodo de 2 meses. ¿Sí? ¿A qué se refiere la fracción séptima? Dice la falta de los documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador. A eso se refiere. Y en la fracción quinta dice en el caso de la fracción octava, desde la fecha de la conclusión de la temporada hasta el inicio de la siguiente. ¿Sí? Bueno, entonces, eso es en qué momento tendrán efecto, ¿no?, la suspensión. Ahora, en el artículo 44 es un artículo muy importante porque habla acerca
dice, cuando los trabajadores sean llamados para alistarse y servir en la Guardia Nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, fracción tercera de la Constitución, el tiempo de los servicios se tomará en consideración para determinar su antigüedad. ¿Sí? Entonces, esto es muy, muy importante, ¿no? Porque en el 42 se hablaba del servicio a las armas, pero ya aquí en el 44 ya especifica, ¿no? Más, ¿no? Y posteriormente en el artículo 45, el trabajador deberá regresar a su trabajo. En los casos de las fracciones primera, segunda, cuarta y séptima del artículo 42, al día siguiente de la fecha en que se termine la causa de su suspensión, y fracción segunda, en los casos de las fracciones tercera, quinta y sexta del artículo 42, dentro de los 15 días siguientes a la terminación de la causa de su suspensión. Entonces, bueno, para recapitular y pasamos a la siguiente sección. Suspensión, cese de los efectos de un contrato de trabajo, sin la voluntad de ambas partes, trabajador y patrón. Y bueno, están considerados en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 42, 42 bis, cuáles son las causas. La 43, en qué momento empiezan a tener efecto. La 44, que la causa específica de las armas, ¿no? La integración a la guardia. Y en la 45, pues habla en qué momento tiene que regresar a trabajar, ¿no? el trabajador a sus actividades. Continuando con los puntos del trabajo de la actividad 9, nos encontramos ahora con en qué consiste la modificación de la relación laboral y sus características. Bueno, primero que nada, ¿qué es una modificación? Del latín modificatio, modificación es la acción y efecto de modificar. ¿Sí? Este verbo, cuyo origen etimológico nos permite al latín modificare, hace mención a cambiar o transformar algo, dar un nuevo modo de existencia a una sustancia material o a limitar a cierto estado de manera en que se distinga de otras cosas. ¿Sí? Entonces, aquí no habla de otra cosa, sino de transformar. ¿Sí? Cambiar o transformar. ¿Sale? Ahora, ¿en dónde encontramos esto? En la Ley Federal del Trabajo, en el título tercero, las condiciones de trabajo del capítulo primero, disposiciones generales. Ahí, en las disposiciones generales encontramos artículo 57. El trabajador podrá solicitar de la Junta de Conciliación y Arbitraje la modificación de las condiciones de trabajo cuando el salario no sea el remunerado o sea excesiva la jornada de trabajo o concurran circunstancias económicas que la justifiquen. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando de la modificación de estas condiciones cuando el salario no sea remunerador o sea excesiva la jornada de trabajo o concurran circunstancias económicas que la justifiquen, ¿no? Y bueno, aquí dice en el artículo 57, así literal, está marcado que el trabajador podrá solicitar a la Junta de Conciliación y Arbitraje la modificación de las condiciones de trabajo cuando el salario no sea remunerado o sea excesiva la jornada de trabajo o concurran las circunstancias económicas que lo justifican. Continuando, el patrón podrá también solicitar la modificación cuando ocurran circunstancias económicas que la justifiquen. Acuérdense la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 123, que ahorita yo creo que lo va a mencionar, que se pueden hacer algunas modificaciones en cuanto a estas, ¿no? A las jornadas laborales. La modificación sustancial de las condiciones de trabajo es una alteración de contrato de trabajo original por parte del empleador que transforma aspectos fundamentales de la relación laboral y provoca perjuicios al trabajador. La modificación de las condiciones generales de trabajo que prevalecen en cada centro laboral obedece a la decisión patronal de garantizar al personal a su servicio la permanencia en su empleo ante circunstancias económicas que expongan la situación financiera de la negociación. La modificación de las condiciones generales de trabajo que prevalecen en cada centro laboral obedece a la decisión patronal de garantizar al personal a su servicio de permanencia en su empleo ante las circunstancias económicas que expongan la situación financiera de la negociación. De ahí que, con el fin de preservar las fuentes de empleo y resguardar el patrimonio de las empresas, la Ley Federal del Trabajo permite a los patrones
Adaptar las condiciones generales del trabajo a los problemas socioeconómicos que enfrentan, ya sea mediante aquí viene, suspensión temporal de labores, paros técnicos o a modificar la jornada laboral y el ingreso de los trabajadores, y siempre que predomine el consentimiento de los trabajadores, pues de lo contrario se propiciaría que estos rescindieran el vínculo laboral en términos del artículo 51 de la ley en comento. Debe considerarse que tal modificación solo puede llevarse a cabo siempre que los trabajadores manifiesten su consentimiento y conozcan las medidas a tomar, así como los hechos que motivaron esta decisión del patrón, y en tanto la Junta de Conciliación y Arbitraje conceda su aprobación. Por tanto, es necesario que los patrones conozcan las formalidades y los requisitos que tienen que satisfacer para realizar este tipo de modificaciones comentadas sin lesionar los intereses de los trabajadores a su servicio. Sí, bueno, entonces ya es muy interesante esto, ¿no? Ahora viene, mire, chéquense el dato. ¿Cuándo es admisible la modificación de las condiciones de trabajo? Lo que les decía del artículo 123. Los patrones en ejercicio del derecho que les confiere el artículo 123, apartado A, fracción 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrán realizar paros técnicos cuando existan circunstancias económicas que afecten el equilibrio del capital del trabajo con objeto de conservar la fuente de empleo. Recordemos que, por ejemplo, aquí en Puebla, en la Volkswagen, de repente hacen eso, ¿no? Y ahora también por la pandemia, que fue una circunstancia ajena a la empresa, pues también tuvieron que hacer paros técnicos, ¿no? Faltaban materiales y no podían hacer su producción, ¿no? Dice, continuamos con esto, de ahí que la modificación de las condiciones de trabajo referidas a los contratos de trabajo, ya sean individuales o colectivos, solo será procedente en los casos siguientes: cuando existan circunstancias económicas que lo justifiquen, como ya pusimos el ejemplo de la pandemia; cuando el aumento del costo de la vida origine un desequilibrio entre el capital y el trabajo, que está contemplado en el artículo 426 de la Ley Federal del Trabajo. Bien. Entonces tenemos ahora los requisitos para modificar las condiciones de trabajo. Los derechos y demás prestaciones que adquieran los trabajadores por la prestación de sus servicios son irrenunciables, por lo que cualquier acto que lesione tales beneficios será nulo. Sin embargo, de existir acuerdos de las partes, será factible modificar algunos términos del vínculo de trabajo siempre que ocurran circunstancias que justifiquen tales cambios y no perjudiquen los derechos ya generados por los subordinados. De esta manera, el empleador podrá modificar las condiciones de trabajo siempre que los trabajadores otorguen su consentimiento de manera expresa y por escrito a través de un convenio que firmarán ambas partes. Artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo. Es muchísima lectura, ya lo sé, pero aquí es lo que marca la ley. Y bueno, vamos a continuar para que no se haga tan largo este video. Ahora, ¿en qué consiste la rescisión de la relación laboral y sus características? ¿Sí? Primero que nada, ¿qué es rescisión laboral? Rescisión laboral es la relación, es la terminación voluntaria de la relación de trabajo por parte del trabajador o del patrón por las causas previstas en la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Aquí, importante, terminación voluntaria, ¿sí? Por parte del trabajador o del patrón, pero por las causas previstas en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Es importante hacer hincapié en esto porque es muy diferente la rescisión que la terminación, ¿sí? Para esto, en la Ley Federal del Trabajo, en el capítulo 4, nos encontramos en los artículos 46, 47, 51 y 52, pues bueno, la relación de todo esto que acabo de decir. Y bueno, en el artículo 46, el trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad. En el artículo 47 son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón: engañarlo, ¿no? El trabajador o, en su caso, el sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuyen al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de las que carece, ¿no? Esta causa de rescisión dejaría de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios el trabajador. En la fracción segunda, incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares
o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento o en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia. Fracción tercera, cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior, y así como consecuencia de ellos se altera la disciplina en el lugar en el que se desempeña el trabajo. Fracción cuarta, cometer el trabajador fuera de servicio contra su patrón, su familiar, su personal directivo, administrativo, algunos de los actos que se refiere a la fracción segunda, así como de manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. Quinta, ocasionar al trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo. Sexta, ocasionar el trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia, tal que ella sea la causa única del perjuicio. Fracción séptima, comprometer al trabajador por su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del establecimiento o de las personas en el que se encuentre en él. Fracción octava, cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo. Noveno, revelar el trabajador los secretos de la fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de la empresa. Décimo, tener al trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. Onceava, desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes sin causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado. Doceava, negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o seguir con los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. Décima tercera, concurrir el trabajador a sus labores en el estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que, en este último caso, exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho del conocimiento del patrón y presentarle la prescripción suscrita por el médico. En la fracción 14ª, la sentencia ejecutariada, que imponga al trabajador una pena de prisión que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo. Fracción 14ª bis, la falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador y que exceda el periodo que se refiere a la fracción cuarta del artículo 43 y la fracción 15ª, las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. El patrón que despida a un trabajador deberá dar el aviso por escrito en el que refiera claramente la conductas que motivan la rescisión y las fechas en el que se cometieron. El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento en el mismo del despido o bien comunicar a la Junta de Conciliación o Arbitraje competente dentro de los 5 días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registro del trabajador a fin de que la autoridad se lo notifique en forma personal. Bueno, aquí ya habla más que nada acerca de las notificaciones. Nos vamos a saltar ahora el artículo 51, que son causas de rescisión del trabajo, de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador, engañarlo, ¿no? El patrón, o en su caso la agrupación patronal, al proponer el trabajo, respecto a las condiciones del mismo. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar los servicios. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio en faltas de probidad o honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento y acoso sexual, malos tratamientos u otros análogos en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos. Incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores fuera del servicio en los actos que se refiere a la fracción anterior, así son de tal manera graves que haga imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. Fracción cuarta, reducir el patrón el salario del trabajador. Fracción quinta, no recibir el salario correspondiente en la fecha en lugar con ellos acostumbrados. Fracción sexta, sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón en sus herramientas o útiles de trabajo. Fracción séptima, la existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador y su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas en el establecimiento o porque no se cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establezcan. Octava, comprometer al patrón con su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él, y exigir la realización de actos y conductas o comportamientos que menoscaben o atenten la dignidad del trabajador. Décima, las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y consecuencias semejantes en lo que el trabajo se refiere.
52, el trabajador podrá, artículo 52, el trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se cualquiera de las causas mencionadas del artículo anterior, y tendrán derecho a que el patrón lo indemnice en los términos del artículo 50. Bueno, está todo larguísimo, ¿no? Pero vean, vamos a checar esto. Se vuelve un poco más largo y tedioso, pero es parte de la tarea. Yo también como que ya siento que está muy largo. Primero, artículo 46. El trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada. ¿Sale? Entonces aquí, patrón o trabajador. Y el 47, artículo 47, habla rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Y en el 48, en el artículo 48, en el artículo 51, son las causas de rescisión de la relación del trabajo sin responsabilidad para el trabajador. ¿Sí? Entonces, primero son del patrón, en el artículo 47 y en el 51 para sin responsabilidad para el trabajador. ¿Sí? Y bueno, ya por último, ya está muy largo este video, pero vamos a terminar en qué consiste la terminación en la relación de trabajo y sus características. Bien, para esto primero vamos a checar qué es terminación laboral. La terminación laboral incluye todos los procesos que se deben de realizar y decisiones que se deben de tomar cuando un empleado va a dejar la organización. Esto está dentro de la Ley Federal del Trabajo, claramente en el capítulo 5, que habla de la terminación de las relaciones de trabajo en los artículos 53, 54, 55. ¿Sí? De manera muy general, el 53 habla, a ver, aquí abajito, aquí está. En el 53, artículo 53, son causas de terminación de las relaciones de trabajo, el mutuo consentimiento de las partes, la muerte del trabajador, la terminación de la obra o vencimiento del término o la inversión del capital de conformidad con los artículos 36, 37 y 38. En el cuarto, la incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo. Quinto, fracción quinta, los casos en el que se refiere el artículo 434. En el artículo 54, en el caso en que la fracción cuarta del artículo anterior, o sea que habla de la incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador, si la incapacidad proviene de un riesgo no profesional, el trabajador tendrá derecho a que se le pague un mes de salario y 12 días de cada año de servicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162, o de ser posible, si así lo desea, a que se le proporcione otro empleo compatible con sus aptitudes, independientemente de las prestaciones que le correspondan de conformidad con las leyes. Y por último, el 55, si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón las causas de terminación, tendrá el trabajador los derechos consignados en el artículo 48. Y es así como, bueno, le doy respuesta, le doy trámite a la actividad número 9, que es la última actividad de mi plan de estudios de esta materia. Y le agradezco mucho su atención. Me gustó mucho esta materia, se me hizo interesante, la verdad. Hay cuestiones que no me pasaban por la mente, pero ahora me quedan más claras porque de repente hay que hacer algunas cosas, ¿no? Dentro de mi actividad, porque también me dedico a tocar, ¿no? Entonces, todo esto me está enriqueciendo muchísimo. Te agradezco el tiempo y la atención por ver el video. Muchísimas gracias.